Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les quiero dar la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. En el programa de hoy contamos con María Jesús Luna Serreta, que es la directora del Seminario de Investigación para la Paz. Además es trabajadora social, antropóloga, socióloga. Tienes un currículum. María Jesús, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Lo primero de todo, ¿qué es ese Seminario de Investigación para la Paz? El Seminario de Investigación para la Paz es una fundación cuya titularidad es de la Compañía de Jesús y que cuenta con la participación del Gobierno de Aragón y de las Cortes de Aragón, que están presentes en su patronato. Y es una institución que está cumpliendo 40 años, este 2024, y que nació en esa época, en el 84, en el momento de la Segunda Guerra Fría, cuando había la segunda crisis de los misiles, cuando había una enorme preocupación, se sentía una enorme amenaza, especialmente en Zaragoza, porque había una base militar norteamericana y había un movimiento por la paz muy importante. En ese momento, el primer gobierno autonómico de Aragón, pues pensó que en su proyecto cultural debía de estar la cuestión de la paz. Ese es el punto de partida. Y como su nombre indica, es un centro de investigación para la paz. ¿Y cuáles son los objetivos que os marcasteis y que os seguís marcando? Pues como decía, como dice su nombre, es investigación para la paz, no sobre la paz. Y se trata de contribuir a la construcción de la paz. Ese es el principal objetivo. No por miedo, no porque suframos una amenaza, no porque la guerra o el terrorismo sean terribles, lo son, pero como dice el fundador Jesús María Alemany, porque es lo único verdaderamente humano, la paz. Y ese es el objetivo general y vamos en varias líneas, ¿no? Partiendo de la base de que los seres humanos somos capaces de hacer las paces. Vicente Martínez Guzmán, filósofo, pues acuñó este eslogan para poner esa idea, ¿no?, de que tenemos capacidades y competencias para hacer las paces y por tanto son capacidades y competencias que se pueden fortalecer. Entendemos que la paz también es indivisible en el escenario internacional y en nuestro entorno más cercano y por lo tanto pues generamos esos espacios de encuentro y diálogo, ¿no?, en ambos ámbitos. Déjame que te pregunte, ¿hay elementos específicos que empujan a los hombres hacia el conflicto? Esa es una gran pregunta y muy pertinente en este momento porque digamos que estamos que podríamos movernos, ¿no?, en el debate entre si el que tenía razón era Hobbes, si el hombre es un lobo para el hombre, o el que tenía razón era Rousseau, si el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? ¿Y tú qué crees? Yo creo que el hombre es bueno por naturaleza. Lo creo y procuramos, como centro de investigación que somos, ¿verdad?, también apoyarnos en algunos elementos científicos. Hay un libro reciente, se llama Dignos de ser humanos, de Rutger Bregman, y él trata de demostrar con análisis, con evidencias históricas, científicas, ¿no?, que el hombre, el ser humano, ha hecho más las paces que la guerra, ¿no? ¿Y entonces qué nos lleva al conflicto? Bueno, el conflicto, hay que diferenciar conflicto y violencia. El conflicto no es negativo ni es malo por sí. El conflicto es consustancial a la vida humana porque somos diferentes, tenemos diferentes intereses, diferentes necesidades, diferentes ideas y lo normal es que nuestras diferencias entren en contradicción y generen conflicto. El problema es cuando resolvemos el conflicto con violencia. Y lo cierto, vuelvo a esta idea, que a lo largo de nuestra historia hemos resuelto muchos más conflictos de manera pacífica que violenta, pero no están en los libros de historia y no están en los medios de comunicación todas las experiencias de solidaridad y de ayuda mutua cuando hay una catástrofe natural como el huracán Katrina. Pero eso es otra cosa. Bueno, o sea, una cosa es la solidaridad y ese paso adelante que dan tantos miles de personas ante una catástrofe, y otra distinta es cuando hay un conflicto y cómo se evita ese conflicto.
pero funcionan mecanismos muy parecidos. O sea, la solidaridad no es noticia, la paz tampoco, ¿no? La noticia va a sacar a los 2 o 3 que han hecho pillaje en un supermercado, ¿no? Y en el caso de la paz es lo mismo. En este momento hay guerras, hay conflictos armados muy, muy terribles, ¿no? Muy preocupantes, pero hay más de 40 procesos de paz en el mundo, abiertos, de diálogos de paz que están activos, ¿no? De resolución de conflictos que llevan largo tiempo. Y estos no son noticias. Déjame que te diga una cosa, quizá de formación profesional, de cuando yo todavía ejercía el periodismo. La paz sí es noticia cuando se logra. Lo que pasa que cuando el proceso para llegar a la paz es muy largo, hay un momento que esa noticia queda aparcada a la espera de que realmente se produzca. Sí, obviamente se informa, ¿no?, sobre los resultados de paz, pero de una manera mucho más escueta y mínima que asistimos a los conflictos armados en cámara lenta y se nos llegan día a día, ¿no?, con un detalle que desde luego la paz no consigue, ¿no?, esa cobertura en los medios, ¿no? Entonces, se genera esa idea, volviendo a la pregunta, ¿no?, de que el ser humano pues es un individuo que no es digno de confianza, ¿no?, violento, egoísta, insolidario, y que tenemos una pequeña capa de barniz, ¿no?, de la civilización que en cuanto se rompe un poco aparece todo esto, ¿no? Nosotros pensamos y nos apoyamos en esas evidencias de que debajo de la capa de barniz no está el salvaje, sino lo que hay es un callo que se hace fuerte con las adversidades, ¿no? Lo que hay es una capacidad de resiliencia y una capacidad de recuperación y de superar, ¿no?, los conflictos, mucho más importante que la de la guerra, solo que es más visible la violencia y es más comentada, ¿no? Y una prueba quizás de que somos más buenos, más pacíficos, ¿no?, que otra cosa, es que la violencia nos quiebra, ¿no?, como seres humanos. Quiebra a quien la sufre, nos traumatiza, pero también quiebra al que la ejerce, ¿no? Y ahora, pues como han cambiado las guerras tanto, quizás sea más difícil, ¿no? Pero quien ha ejercido la violencia directa en muchas ocasiones sufre pues un dolor moral enorme, ¿no? Ahora con esa distancia de las armas autónomas y esa guerra de videojuegos que parece que hay, pues a lo mejor no genera lo mismo, pero la violencia directa sí lo genera. ¿Existen estrategias de resolución de conflictos, dada vuestra experiencia y sobre todo el estudio que estáis llevando a cabo sobre la investigación para la paz? Existen y hemos acumulado en esta historia de 40 años y los maestros que nos preceden, ¿no?, un enorme bagaje de herramientas y recursos, pero a veces no suficientemente conocidos y no suficientemente utilizados. Aquí habría que distinguir en el ámbito internacional respecto a los conflictos internacionales. Existen todas las herramientas de la multilateralidad, los procesos de integración. Claro, hay que aceptar el papel regulador de las instituciones internacionales que solo, pues si fallan a nuestro favor nos gustan y si no lo hacen no tanto, ¿no? Y hay que hacer transformaciones necesarias porque se crearon en otros momentos, pero cumplen su papel y son herramientas valiosas. Y también hay multitud de estrategias y experiencias de prevención, de mediación, de procesos de reconciliación, comisiones de la verdad. Hay un bagaje también importante que recoger y poner en valor. Y en el otro plano, en el plano de la sociedad, pues hay muchísimas herramientas para el previo, para el durante y para el posterior, ¿no?, de ese desarrollo violento de los conflictos. Voy a hacer una enumeración que sé que no es lo mejor, ¿no?, en medios, pero desde la prevención, que es generar capacidades para que cuando lleguen esos conflictos, que seguro que van a llegar, nos encuentren mejor preparados para ello, ¿no?, en nuestras capacidades de comunicación, de relación, de confianza del otro, ¿no? La educación emocional, la comunicación no violenta, la sensibilidad al conflicto, la acción sin daño, diálogos improbables, mediación, prácticas restaurativas, reconciliación, etcétera. Bueno, una larga enumeración. Pero pasa algo que pasa también en el ámbito educativo, ¿no?,
y es que nos olvidamos de que existen estas posibilidades, estas herramientas, y no se conocen, no se divulgan, no se enseñan. No sé, yo soy profesora, ¿no? Y en la formación que recibimos los profesores, pues no recibimos muchas de estas claves, ¿no? Es un poco sorprendente, es como si en el sistema sanitario los médicos hubieran renunciado a los logros de la ciencia, ¿no? Y a los avances, y decidieran vamos a seguir haciendo las cosas como se hacían hace 50 años, ¿no? Y sorprendentemente, pues en la sociedad y en la educación a veces aparcamos, ¿no? Lo que ya sabemos, los aprendizajes que ya hemos adquirido, las herramientas de las que nos hemos dotado, y quedan ahí un poco como... Pero por supuesto que existen, ¿no? Y son numerosas y están probadas, ¿no? Hemos visto que funcionan en muchos contextos. ¿Qué proyectos o iniciativas habéis llevado a cabo en estos años desde este seminario de investigación para la paz? Bueno, hemos trabajado mucho, hemos generado un espacio de encuentro y de diálogo muy importante. Hay una biblioteca, hay un centro de documentación que fue pionero en España y que es un nodo de intercambio. En estudio y investigación pues hemos hecho 40 seminarios, es nuestra forma, el nombre viene de allí, de un ciclo anual. Es un trabajo multidisciplinar, una forma de investigar colectivamente, ¿no? Que quizás no responde a los estándares científicos, pero nos parece que es mucho más productiva y que además se divulga, ¿no? Tiene una proyección social importante. Hemos trabajado en dos grandes líneas, ¿no? Conflictos internacionales, contextos internacionales de tensión y sus circunstancias y sus evoluciones, y lo que llamamos las paces de cada día, ¿no? También hemos trabajado el tema de la educación, de la reconciliación, de la comunicación para la convivencia. Porque la educación es fundamental, ¿no? La educación es... Pues me imagino que juega un papel importante, determinante. Claro, en la promoción de la paz y la resolución de los conflictos. Efectivamente, no solo porque hay una parte muy importante de la socialización de los niños y las niñas que se produce en el ámbito educativo, también porque el sistema educativo es un contexto de convivencia. Pasamos 6 horas al día metidos en unos cuantos metros cuadrados, miles de chicos y chicas y cientos de profesores y profesoras, ¿no? Y también porque los conflictos que suceden en el ámbito educativo son una oportunidad de aprendizaje. Hay la educación, que se dice, es que todo se le achaca, ¿no? Esto se resolvería con más educación, con mejor educación. Bueno, tiene el reto de formar para la convivencia en la sociedad, en esta sociedad que está polarizada y que está fracturada. Y yo siempre quiero empezar poniendo en valor lo que ya se hace, porque si no partimos siempre de que esto es terrible y eso es muy paralizante, ¿no? Hay muchas buenas prácticas en los centros educativos para la convivencia y para la resolución de conflictos, ¿no? Pero nosotros nos hemos dedicado básicamente a 2 cuestiones. Fuimos pioneros en hacer jornadas de educación para la paz, para crear una comunidad de educadores y educadoras que pudieran intercambiar experiencias y aprender juntas de los retos de cada momento. El sistema educativo, como la sociedad ha cambiado, pues ha cambiado también, ¿no? A la par. Y trabajamos fundamentalmente en mediación educativa porque como alternativa a los conflictos que suceden, en la que se integra el punto de vista de las 2 partes y no es una fórmula en la que uno gana y otro pierde, sino que se integran las necesidades y los intereses de las 2, porque proporciona esperanza al alumnado que tiene conflictos. Vivir en tensión por los conflictos no resueltos es un lastre con el que muchos chicos y chicas vienen al cole, ¿no? Y esta proporciona esperanza, y porque hay muchos aprendizajes, ¿no? Derivados de la mediación. A escuchar al otro, a responsabilizarse en la solución, a reconstruir una relación rota, ¿no? Los jóvenes están cada vez más concienciados en los procesos de paz, en las luchas sociales, luchas climáticas. En los procesos de paz es lo que te quiero preguntar. ¿Qué importancia pueden tener los jóvenes en este apartado y cómo les involucráis de manera efectiva en estos procesos o cómo se les debería de involucrar?
Pues sinceramente con muchas dificultades se les involucra, porque de los grandes movimientos sociales, el ecologismo y el feminismo sí que han conseguido captar su interés y su atención, y ellos han generado sus propios espacios, pero el pacifismo quizás ha envejecido un poco peor y es el menos cercano a los jóvenes en este momento, donde no hay un movimiento pacifista propio de los jóvenes como sí que lo hay ecologista y de género, ¿no? Hay una cuestión muy importante que es una enorme brecha intergeneracional en nuestro país y sobre todo en las entidades sociales, ¿no? En las entidades sociales que se crearon pues, en los 80 o algunas incluso finales de los 70, pues siguen estando las personas que las crearon mayores, ¿no? Y no hay jóvenes, no ha habido recambio generacional. Y en las organizaciones pacifistas esto ha sucedido también, ¿no? No se han generado iniciativas propias en el ámbito de la paz. No sé si porque los jóvenes no sentían la misma amenaza que han sentido en los otros ámbitos, porque el cambio climático pues, se ha hecho más visible, o la desigualdad de género ha seguido produciendo indicadores permanentemente, ¿no? Pero después de ese periodo, un poco después de la Segunda Guerra Fría, de los bloques, pues parece que la amenaza a la paz era menor, ¿no? Ahora ha cambiado. Pero en cualquier caso, el modelo de participación de los jóvenes es otro y yo creo que desconocemos bastante ese nuevo modelo y no sé si es algo que se puede potenciar o que tendría que surgir de ellos, dado que no existe ese encuentro entre jóvenes y mayores que comparten los mismos objetivos. En cualquier caso, yo creo que es importante poner en valor esos cimientos para construir la paz, lo conseguido, lo que ya sabemos, y poner a su alcance pues, el conjunto de herramientas y, sobre todo, en la medida que seamos capaces y podamos transmitir esperanza en que hay cosas que se pueden hacer. Estamos viendo en un momento en todo el mundo en el que las sociedades están divididas, están polarizadas, vivimos rodeados de conflicto. En definitiva, también esa es la historia de la humanidad, no es que esto sea nuevo, pero ¿cómo se puede fomentar una cultura de paz, de reconciliación, de reconocimiento del otro? Bueno, hay mecanismos, porque también los hay para identificar cómo se genera esa polarización. Sabemos cómo se crea polarización, sabemos cómo se construye la imagen del enemigo, tiene sus secuencias, ¿no? Y tiene sus factores biológicos, psicológicos, económicos también, e incluso religiosos, ¿no? Hemos desentrañado cómo se crea, ¿no? Y eso nos da muchas pistas a qué podemos hacer en relación a esto a nivel global, a nivel general, ¿no? Pero cuando ya estamos en un contexto de polarización, también hay posibilidades. Hay un experto en estudios de paz, Jean-Paul Lederac, que nos propone, ¿no? una estrategia que él ha llamado diálogos improbables en contextos o en sociedades polarizadas, ¿no? A partir de esas identidades binarias entre nosotros y los otros, ¿no? Hablamos de los otros, pero no con los otros. Esa es una clave. Pues hace falta una intención, un espacio de encuentro, un empuje inicial. No se va a producir de manera natural, pero es posible, ¿no? Él habla de la teoría de la sorpresa, y es que cuando dos personas o dos grupos que pertenecen a esos ámbitos que están distanciados se encuentran y dialogan y hacen algo juntos, eso genera una sorpresa, es un punto de partida para empezar, ¿no? Para esa pausa de curiosidad que llama él, pues es una oportunidad para conocerse y para empezar. Y también la teoría de lo que él llama la teoría del sifón. Unos pocos suben contra la gravedad y consiguen salir de esa brecha, de superar esa brecha de polarización, y a partir de allí el diálogo. El diálogo es la única clave, el diálogo como espacio de cambio social, como espacio de conocimiento mutuo, como también tiene una metodología, no es un diálogo de nos sentamos a hablar sin más, ¿no? Ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Pero hay unas claves, es importante ir al lugar donde están los otros para desde allí situarnos y generar esa empatía, ¿no? En el espacio donde uno habita, donde el otro habita también,
y volver una y otra vez, ¿no? Hay que tratar de, o sea, no va a ser una primera vez, hay que construir vínculos personales. Al final, en el fondo, estamos las personas y las personas nos podemos entender. Tenemos necesidades y incluso objetivos comunes. Y de hecho, seguramente, podríamos decir que todos queremos la paz, ¿no? La clave está en los medios a través de los cuales pensamos que puede conseguirse esa paz. Ahí está la gran diferencia, ¿no? La paz por medios pacíficos es nuestro reto. Bueno, pues es muy interesante y sobre todo lo que cuentas, y sobre todo nos lleva a reflexionar, o por lo menos a mí me invita a reflexionar sobre todo lo que has dicho. Muchas gracias, María Jesús, y muchas gracias a ustedes también por escucharnos una semana más. Hasta la semana que viene. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.